Bueno, y les cuento que finalmente se aprobó en el Senado de la República el proyecto de ley de reforma tributaria del presidente Gustavo Petro Urrego. Después de 14 horas de discusión, este proyecto de reforma tributaria fue aprobado, vuelvo y digo, pero por el Senado de la República, la Cámara Alta, porque en la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, se va a llevar la discusión este jueves. Bueno, ya empieza la discusión y la idea es que si se aprueba acá en la Cámara de Representantes, los artículos aprobados en el Senado de la República y los artículos aprobados en la Cámara de Representantes deben entrar a conciliación el martes de la semana entrante. La conciliación es que no pueden aprobar unos artículos por un lado y así queda en la ley que ha de sancionar luego el presidente Gustavo Petro, y que por el lado de la Cámara se apruebe el mismo artículo pero con otras palabras o con otra intencionalidad. No, tiene que haber conciliación. Esto es muy sencillo. Pues parece que me exagerara yo al querer explicarlo siendo tan lógico, pero no. Eso hay que explicarlo. Entonces, se aprueba en Senado, se aprueba en Cámara, se entra a conciliación y ya finalmente se aprueba, pasa a sanción presidencial, aunque la Corte Constitucional, ahí lo bonito, miren, ahí están las tres ramas del poder público actuando en un Estado social y democrático de derecho, qué maravilla, con la separación de poderes. La rama del Poder Ejecutivo, la rama del Poder Legislativo, la rama del Poder Judicial, y cada una actúa. La del Ejecutivo, que es la que lidera el presidente Gustavo Petro y en el que participan sus ministros, entre ellos el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, son los que proponen la iniciativa y la mandan al Consejo, la segunda rama del poder, y se supone que con independencia, pero sabemos hoy en día y siempre, en el gobierno de Gustavo Petro, en el gobierno de Iván Duque, en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el de Pastrana, en el de todos los presidentes. Lo mismo que en los gobiernos de Aníbal Gaviria Correa, hablando a nivel departamental, en el de Luis Pérez y para atrás, en los gobiernos de Daniel Quintero, de Federico Gutiérrez y para atrás. En todos los gobiernos se busca que haya apoyo en el caso nacional, del legislativo, porque la Asamblea Departamental y el Consejo Municipal no son legislativos, son también órganos del nivel administrativo, pero tienen la posibilidad de hacer el control político. Entonces, se busca en todo caso que haya gobernabilidad. Espero que esto no sea muy farragoso. Yo intento es que entendamos que en eso consiste la separación de poderes de un Estado social y democrático de derecho, pero que en todo caso un gobernante del Ejecutivo espera que en el Legislativo, para el caso de Gustavo Petro, haya mayoría, haya apoyo, que fue lo que pasó al aprobar, vuelvo y digo, el proyecto de reforma tributaria. Bueno, precisamente algunos no están del todo de acuerdo. Por ejemplo, les voy a mostrar al senador de la República por el Partido Conservador. El Partido Conservador hace parte de la coalición de gobierno del presidente Petro, pero aún así ha manifestado, como lo ha hecho Nicolás Alberto Echeverría Albarán, senador antioqueño, que por más que hagan parte de la coalición de gobierno, pues hombre, están en contra de algunas cositas, como lo manifestó ayer en la sesión plenaria el senador Nicolás Alberto Echeverría Albarán. De ese lenguaje odioso que viene haciendo camino de una pelea entre ricos y pobres. Colombia es un país que necesita de las fuentes de ingresos, como los hidrocarburos, como la minería. Sustituirlos es indispensable y es importante, pero es una transición supremamente delicada, porque no podemos generar más pobres en el país. Creemos firmemente como partido que la Iglesia no debe quedar grabada absolutamente sin ninguna vacilación y sin ninguna duda de interpretación. Estamos absolutamente convencidos que la canasta familiar debe estar libre de impuestos y debe garantizársele a todos los colombianos el acceso a la misma. Pero entre otras quedó en veremos el impuesto a la iglesia. El impuesto al pan quedó excluido. Eso es una buena noticia también. También fueron excluidos impuestos a la miel, a la leche, al bocadillo.
pero se mantiene para el chocolate, para los cereales y para los helados. Va a seguir la discusión. Esperemos a ver qué pasa en la Cámara de Representantes y ya veremos si la demanda entra ante conciliación y en qué queda en firme la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro, con la cual se busca allegar recursos por cerca de 20 billones de pesos. Corte para mensajes.